Regresamos al libro de Marcos. Hoy vamos a estar en el libro de Colosenses, en el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 15 al 23. 15 al 23. Colosenses. Leemos la palabra de Dios. Versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Bendita es la palabra de Dios. El título de este sermón: ¿quién es Jesucristo? Creo que es el mejor tiempo. Todos los días son buenos, pero en este tiempo, en esta temporada del año, todos escuchamos quién es Jesús a través de las redes sociales. Pero hay algo importante para saber quién es Jesús. Si alguien quiere saber, un maestro quiere saber quién en verdad es ese estudiante, su niño, va a acudir a sus padres. Y por lo general la madre es la que va a contestar. Va a decir: no hay nadie mejor que conozca a ese niño que yo, su madre. Esa es por lo general la respuesta, porque la madre dice: estuvo en mi vientre por 9 meses, es parte de mi ser. Yo le escuché los latidos de su corazón antes de que nazca, sentí sus primeros movimientos, estuvo en mí. ¿Quién mejor que la madre para conocer a ese niño? Incluso con jóvenes, las madres dicen: aunque está lejos, yo lo conozco, puede estar en otro país, pero puedo sentir cuando algo pasa con ese, mi hijo o mi hija. Puedo sentir su tristeza, puedo sentir su dolor, puedo sentir su alegría, puedo sentir su triunfo, porque es parte de mi ser. Esa es la respuesta de una madre. Y conoce a sus hijos. En estos textos que nosotros acabamos de leer, pues han sido considerados como los textos cristológicos más sublimes de la Biblia. En estos textos, ¿qué vemos? Hay un resumen y una exaltación a la persona y a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Claro que hay un lenguaje muy intenso aquí, hay un lenguaje exaltado, casi poético. Ahora, para nosotros poder entender la obra de salvación y su naturaleza, necesitamos conocer a su autor. ¿Y qué va a pasar? Esto nos va a ayudar a que nosotros no caigamos en error como aquellos falsos maestros en Colosa, a donde estaba siendo dirigida esta carta.
Para muchos colosenses en aquel tiempo, Cristo era un Señor. Él no era el Señor. Aquí hay una aplicación para nosotros, para el pueblo cristiano. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es? ¿Quién es Jesucristo para ti? Para los que nos escuchan. ¿Es aquel niño que lo sacas el 24 o el 25 de diciembre para pasearlo por el pueblo, para llevarlo a la iglesia, para cantarle, para darte la vuelta y ponerlo nuevamente en el pesebre? Y te olvidaste hasta el otro año. ¿Es ese Jesús para ti? ¿Ese es el Jesús? ¿Jesús es el niño? ¿Es Dios? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un blasfemo? ¿Es un impostor? ¿O es el mago que te da todo lo que tú deseas? Todo lo que tú quieres, ahí está. ¿Es ese Jesús? Pues en este lugar de Colosas tampoco sabían quién era Jesús. Ellos desconocían de esa autoridad absoluta de Jesús. ¿Y qué sucede? Pablo se ve en una necesidad de reafirmar esa autoridad absoluta en todo. En estos versículos hay un enfoque en la imagen de Jesús, el primogénito y el que reconcilia a aquellos que estaban o que están perdidos. Pues, ¿quién es exactamente Jesús? En el contexto, Pablo explica a los colosenses que en Cristo han llegado a la esfera más alta. Les dice que han sido hechos santos en luz, en el capítulo 1, versículo 12. Luego los dice que ellos no son ciudadanos de un pequeño territorio, sino que son ciudadanos del reino de Dios, en el versículo 13. En Cristo la salvación es completa. Pablo les quiere mostrar esto. Ahora, por supuesto, ellos tienen que avanzar, ellos necesitan crecer, necesitan profundizar en lo que ya han recibido, en la enseñanza, en lo que han escuchado. Hay una necesidad. Ahora, también les quiere mostrar que no hay ninguna enseñanza nueva, tampoco hay algún ritual que ellos necesitan practicar. No, que ellos ya en Cristo están completos. Hay dos cosas muy importantes. Y recuerde esto. Primero, entender cuál es nuestra posición ante Dios. Cuál es nuestra gloriosa posición ante Dios va a depender de algo. Va a depender de nuestro conocimiento de la voluntad de Dios en el Evangelio. Nuestra posición ante Dios va a depender de qué? El conocimiento de cómo estamos ante Dios va a depender que tengamos de nuestro conocimiento de qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, de su voluntad en el Evangelio. Ahora, segundo, nuestra comprensión del Evangelio depende de una definición correcta de la persona que ocupa el centro de su mensaje. ¿Centro de qué mensaje? Del Evangelio, de las buenas nuevas. En otras palabras, si no conoces a Jesús, mucho menos vas a conocer su obra. No lo vas a conocer. ¿Qué nos enseña Pablo en estos textos? Nos enseña que la preeminencia, hablamos de la supremacía, del dominio, de la superioridad de Cristo en la creación, en los primeros versículos. Luego nos habla de la preeminencia en la redención. Él presenta aquí un paralelismo muy definido. La gloria de Cristo en su creación y su majestad en la redención. Romanos 1:20 nos dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Está hablando sobre la ira de Dios
sobre los malvados, sobre la injusticia, sobre la impiedad. Pero nuestra pregunta, ¿quién es Jesucristo? Pablo afirma que Él es el Señor incuestionable del universo y de la iglesia. Amén. Yes. De nosotros, de la iglesia. Es el autor de la creación y de la redención. Él es la cabeza, todo esto Pablo lo está diciendo, Él es la cabeza tanto de la jerarquía universal. ¿Qué nos referimos? ¿A qué? A todas las cosas, en el cielo, en la tierra. Él es la cabeza, como también la cabeza del pueblo de Dios. Pero ¿qué importancia tiene todo esto para nosotros, para los que estamos aquí presentes? Aquí pues podemos ver otra aplicación. ¿Cuál es la importancia? Que los creyentes, que los hijos de Dios necesitan, que un creyente debe, como lo dice aquí, you must, debes, y esto tiene que saber, que Jesucristo es quien gobierna sobre su vida. Usted tiene que estar, si es creyente, usted tiene que estar seguro de esto. ¿Y cuál es la aplicación? Pues haga de Jesús su Señor. Póngase en las manos de Él, que Él gobierne su vida. Amén. Hay una necesidad de gobierno en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Y esa necesidad es grande. A nosotros ponernos en la mano de Cristo, sabemos que Él nos va a proteger. ¿De qué? De circunstancias presentes de hoy. Él nos va a proteger de lo que hoy va a pasar, lo que está por suceder, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Él nos va a proteger de circunstancias presentes y también de circunstancias futuras a venir. Y ahí es donde nosotros descansamos como creyentes, ¿no? Ahí es donde nosotros podemos tener paz. Confiamos en que todo lo que el Señor vaya a hacer en nuestras vidas, todo va a obrar para bien, para nuestro bien, porque amamos a Cristo, lo dice Romanos, entonces va a obrar para bien. Sabemos, aparte de que sus bendiciones, hermanos, sobreabundan, sobreabunda la bendición de Cristo, pero muchas veces no reconocemos, no vemos. Sabemos que Él es capaz, mire, ¿para qué? Concedernos peticiones morales, espirituales, para darnos un pleno conocimiento de su voluntad. Él lo hace a través de su palabra, para darnos sabiduría, para darnos entendimiento. Y también Él puede concedernos todas las peticiones de recursos materiales que nosotros necesitamos durante nuestra vida. Él lo puede hacer, ¿sí? Y eso es lo que Pablo quiere hacer. Él quiere que nosotros veamos esa absoluta primacía de Jesús en nuestro Rey. ¿En dónde? En todas las esferas de la vida y la eficacia de la salvación. Que Él es el Señor de los cielos, sí, pero también de la tierra, que Él gobierna sobre todo. Que Él es ese Dios trascendente, inalcanzable por el ser humano, y que solo podía ser conocido a través de su palabra, logos, o de su imagen, eikon en el griego. Ahora, lo importante que era determinar cuál era la verdadera imagen y la verdadera palabra de Dios. Sin duda, pues vemos que Juan presenta a Jesucristo como el verdadero logos de Dios, Juan 1:1. ¿Y qué hace Pablo? Pablo presenta a Jesucristo como el eikon de Dios, como la imagen de Dios. Pues en aquellos tiempos, en distintas escuelas se debatía mucho sobre de qué manera podían alcanzar una altura sublime como la de Dios, en conocimiento, en la razón, en la palabra. Pero todos estos sistemas de aquel tiempo eran simplemente caminos, sí, caminos, pero misteriosos
de pura especulación humana, que estaba al alcance ¿de quién? De los intelectuales. Esto no estaba al alcance de la gente común. Y pues cuando leemos estos textos es como si Pablo se dirigiera a los griegos, aquellos que por muchos años han estado soñando, escribiendo acerca de la razón, que ellos han estado escribiendo acerca de la razón, acerca de la mente, de la palabra, de logos de Dios, estaban estudiando por muchísimos años, y que sus sueños, que sus filosofías se habían cumplido, que ahora que se habían cumplido, ¿con qué? Con esta venida de Jesucristo, y que ahora le podían ver fácilmente. Pero estos herejes, ellos ofrecían estos caminos, sí, solamente teóricos, pura teoría. No conocían a Dios. ¿Por qué? Porque solamente podían conocerle a través de Cristo Jesús. Era la única manera. ¿Quién es Cristo? Todos ellos debían haberse preguntado. Y es lo que Pablo contesta en estos versículos. Dice que Él es la imagen del Dios invisible, que Él es el primogénito o el principio de la creación, que Él es el creador del universo, luego que Él es eterno, que Él es antes de todo, que Él es el sustentador de todas las cosas, que Él es la cabeza de la iglesia, que Él es el primogénito de entre los muertos, de la resurrección, que es el origen de la nueva vida, que en Él habita toda la plenitud de la deidad, que Él es el reconciliador de la humanidad consigo mismo, y que Él es el santificador de una raza pecadora. ¿Hay algo más que explicar quién es Jesús? ¿Qué hace Pablo? Pablo trae a memoria el texto de Génesis. Imagen. Cuando el hombre ha sido creado a la imagen de Dios, inmediatamente habla la escritura de un señorío del hombre sobre lo creado. Ahora Pablo habla sobre la imagen de Jesús, la imagen de Dios en Jesús y su señorío sobre la creación. ¿Usted ve? ¿Para qué? Ahora él quiere mostrarnos, el apóstol Pablo quiere mostrarnos esa perfecta imagen de Dios, del Dios invisible, y un perfecto señorío sobre la naturaleza, el dueño, heredero de toda la creación. La imagen de Dios en Adán, en el primer hombre, solo era un pequeño reflejo de Dios, aún antes de la caída. Luego, pues, esa imagen quedó distorsionada a causa del pecado. Era necesario que viniera un segundo hombre, el postrer Adán, quien llevase perfectamente esa imagen del Dios Altísimo y quien pudiera cumplir a cabalidad ese señorío sobre la creación. Adán, sí, él fue parte de la creación, pero Cristo es el creador. En el versículo 16. Adán empieza a existir cuando él fue creado, pero el Hijo es antes de todas las cosas, nos dice el versículo 17. Adán fue creado conforme a la imagen de Dios. Cristo es la imagen, es aquella imagen. Y en Él nos dice que en Cristo reside toda la plenitud de la deidad. Cuando escuchamos imagen, la imagen de un objeto se hace que el objeto sea visible, la imagen. Sin imagen, las cosas son invisibles. Jesucristo hace a Dios visible. ¿Quién es Jesucristo? Sí, Él es el Dios manifestado y revelado. Por eso que Juan le llama el Verbo. Él es Dios comunicándose con los hombres. ¿Jesucristo? Sí, es Dios comunicándose con los hombres. Pero esta comunicación no consiste solamente en palabras, sino consiste en acciones
y su persona. La idea esencial de imagen tiene que ver con comunicación. Comunicación. Jesucristo es el Logos, es la comunicación audible de Dios. Ahora, pero también es la imagen, el icon, es la comunicación visible. Audible y visible es Jesucristo. Es el verbo de vida, puede ser visto, puede ser contemplado, puede ser palpado y oído, de acuerdo a la Escritura, en 1 de Juan 1 al 3. Y en todo lo que dice, hace y en todo lo que Él es. Jesucristo comunica a Dios, le revela, le manifiesta al Padre. Juan 1, en el versículo 14 y 18, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y qué hace Jesucristo? ¿Qué es lo que hace nuestro Rey? ¿Sí? Él hace, acaba de mostrar la Escritura, que Él hace visible lo invisible. Él hace audible lo inaudible, porque Él es el perfecto reflejo de Dios. Hebreos 1:3 es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Pues vemos a Jesucristo, vemos la plenitud de Dios, y esto es lo que Pablo quiere comunicar a los colosenses. Que quien ha visto a Jesucristo ha visto a Dios. Que el inmortal se hace mortal. Que el infinito se despoja de sí mismo, como nos habla Filipenses en el capítulo 2. ¿Para qué? Para ser conocido por seres finitos. Que el Dios lejano, trascendente, se acerca a nosotros. Que el eterno se hace temporal. Pero Él no deja de ser quien siempre ha sido y siempre será. Pues de esta manera Jesucristo viene a ser la fiel imagen y la fiel representación de Dios. Juan 14:6. Nadie viene al Padre sino por Él. Nadie. Solo Él, Cristo, solo Jesús puede abrir ese camino al verdadero conocimiento de Dios. En Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién es Jesucristo? Pablo lo llama el primogénito. Lo que este nombre hace es exaltarlo. Lo que hace es concederle honores supremos, reconocerlo como el rey legítimo del universo, es colocarlo por encima de todo el mundo, de todo lo creado. En Hebreos 1:2 dice: su Hijo, a quien constituyó heredero. ¿De qué? Heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Pero ¿en qué nos beneficia saber que Jesús es el Señor? ¿Cuál es el beneficio para nosotros? Saber que Él es el Señor, ok, sí, que Él es la imagen, bien, que Él es el primogénito, ok. Una aplicación más para nosotros, en que esto nos va a ayudar a confiar plenamente en el Señor. Amén. Una y otra vez el Señor nos muestra: ¿usted conoce a Jesús? Confíe en Él. Esa es la aplicación, créale a Él. No importa lo que vea, nos lleva a confiar en el Señor. ¿En qué Señor? En aquel que sostiene el universo. Si Él sostiene el universo, no podrá sostenernos a nosotros. Él nos sostendrá. Cantamos, ¿cuántas veces? Él me sostendrá. En la tentación me sostendrá. En la debilidad me sostendrá. En la escasez me sostendrá. ¿En qué? En todo. Él me sostendrá.
Amén. Cuando usted alabe al Señor, cuando usted diga, Él me sostendrá, créalo, hermano. Y dígalo con convicción, porque le está adorando al Rey de Reyes. Él sostiene el universo y Él nos sostiene a mí, a mi esposo, a mis hijos, a mi familia, a mis hermanos, a la iglesia. Él lo sostiene. Amén. No solamente lo va a sostener, lo va a dirigir. Aparte, Él lo va a unir. En esas peleas, en esos pleitos, Él trae unidad. El príncipe de paz, Él nos separa, Él une, Él nos va a unir en su amor. Nos va a unir y nos va a reconciliar con el Padre, con Dios. Nos va a reconciliar con nuestro prójimo. ¿Sabe? Nos va a reconciliar con nosotros mismos. Nos enseña a cultivar el amor, la comunión, donde antes, donde no queremos ni mirar, sí había mucha rivalidad, donde había mucha envidia, mucho odio, mucho orgullo y cuántas cosas más. Pero Él se encarga de sostenernos. Es lamentable que nosotros vivimos de una generación que no soporta, no soporta el concepto de autoridad. Autoridad y sumisión. Dos palabras que pocos quieren escuchar. En esta generación, nadie quiere someterse a nadie. Todos quieren que prevalezcan sus propios criterios, sus propios derechos. En la familia, en muchas familias, podemos mirar, el esposo ya no es considerado la cabeza del hogar, ya no. La esposa dice, yo llevo las riendas de este hogar ahora, yo soy la cabeza. Excuse me. Ya no hay una cabeza en muchos hogares, ahora hay dos cabezas, completamente distorsionadas. Los hijos no conocen la palabra honra, están muy lejos. Hay una distorsión a lo que Dios ha establecido, a su palabra. Podemos ver cómo la corriente del mundo arrastra a quienes no conocen quién es Jesús. Y por eso hay una necesidad de todos nosotros, creyentes, no creyentes, ¿de qué? De buscar del Señor, de acercarnos cada día más al Maestro, a conocerlo, a desear en nuestro corazón que ponga sed en nuestras almas, deseos de escuchar su voz, de tener comunión con Él para poder conocerlo, que nada nos separe de sus brazos, que podamos hallar deleite en Él, ese deleite necesario para una vida difícil, dura, en medio de una generación terrible. ¿Quién es Jesús? Pues muchos no saben, no conocen. Y por eso los hogares están como están. No podemos pasar nosotros por alto lo que Pablo menciona, que Cristo también es la cabeza de la iglesia. Pues cuando habla de la cabeza de la iglesia, las escrituras hacen mucha referencia al sentido de responsabilidad. La responsabilidad bien asumida da lugar a la autoridad. Padres, hombres, cabezas del hogar. ¿Quiere autoridad? Sea responsable. Ahora, la autoridad ejercida sin amor se llama tiranía. Autoridad sin amor. Nadie tiene derecho a ejercer autoridad en nombre de Dios si no ama, si no cuida sacrificadamente a todos los que están bajo su señorío. El gobierno y la responsabilidad del cuidado son inseparables.
¿Qué hace la cabeza? La cabeza vela constantemente por el bienestar del cuerpo. No para, no cesa. Y así es Cristo. Cristo manda en todo. Él es la cabeza, en todo momento. En todos los asuntos de la iglesia. No manda el pastor. No manda a los diáconos, no manda a los ancianos. No. Manda a Cristo, su palabra, en todos los asuntos de la iglesia. Y en tu vida, en la vida de todos. Él es el rey. Porque Él es el rey. Porque Él gobierna. Te guste o no te guste, Él gobierna sobre todos. Amén. Con una autoridad absoluta. Él gobierna. Amén. No solamente sobre la creación, sobre todo. ¿Pero por qué gobierna? Porque Él primero los ama. Él nos ama. Ahora nosotros, conscientes de ese amor, nos sometemos a su autoridad. La iglesia, consciente del amor de Cristo, se somete a su autoridad. ¿Cómo debemos relacionarnos nosotros con la cabeza, nosotros, el cuerpo de Cristo? Debemos relacionarnos como aquella esposa con su marido, correspondiendo con amor, con un amor. Hay sumisión, con el amor, por el cuidado, por la abnegación, por la entrega. Nosotros pues aceptamos su señorío, lo tenemos como el rey, porque respondemos a ese amor. Y eso nosotros vamos a aprender cuando nos presenta a la pareja, al esposo, a la esposa. Nos enseña que de esa manera, primero la iglesia, y de esa manera debemos llevar el hogar, el matrimonio. La mujer está sometida, es sumisa, pero el hombre tiene que ser responsable y tiene que cuidar y tiene que amar para poder ejercer esa autoridad. ¿Qué ha hecho Jesús con nosotros? Nosotros hemos aceptado su señorío, sí, lo aceptamos como su rey, pero ¿sabe lo que Él ha hecho? Muchos desconocen lo que Él ha hecho. Él ha puesto a su pueblo, a su iglesia, como su gloria. Él ha tratado a su iglesia como un tesoro especial. ¿Saben lo que es eso? Nosotros, como un tesoro especial, porque nos ha amado hasta sacrificarse por cada uno de nosotros, sí. Y ahora Él, ¿qué hace? Él continúa velando por nuestro bienestar. Continúa Él cuidándonos a cada uno de nosotros. Pero también Dios quiere utilizar a la iglesia para llevar a cabo sus propósitos de salvación, con autoridad y con amor, y así poder ser testigos y poder ser testimonio del Evangelio. ¿Le hace falta algo a Jesús? ¿Hay algo que something missing? ¿Hay algo que falta en Él? Pues nosotros comprendemos y entendemos que en Él, dice la palabra, mora toda la plenitud. Podremos comprender que nosotros también estamos completos. A Él no le hace falta nada. Amén. Y si en Él está la plenitud y nosotros estamos en Él, en nosotros está la plenitud. Pero fuera de Él no hay esperanza. Él es como ese estanque lleno, que siempre está lleno, que sus aguas jamás se agotan, que tiene reservas insondables. ¿Reservas de qué tiene Él? De gracia, de amor, de poder, de sabiduría, de creatividad, de conocimiento. Que Cristo tiene la plenitud, que de Él nosotros podemos beber constantemente. Y en Él podemos encontrar todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Pero saben, muchas veces, muchas ocasiones, a causa de nuestro pecado, de nuestro egocentrismo, nos levantamos como rebeldes, negando su señorío, proclamando neciamente nuestra libertad, nuestra autonomía. Pues aquí lo lógico y lo justo
sería que Él nos fulmine. Pero en vez de eso, ¿sabe? Él nos tiende la mano en señal de reconciliación. Pues bueno, qué grandioso lo que Él hace. El Dios eterno quiere reconciliarse, no nosotros. Que quede claro, Dios, el Altísimo, el Eterno, Él busca, Él quiere reconciliarse. ¿Con quién? Con mortales rebeldes, sí. Como nosotros, sí. El Dios de ira, el juez del universo, desea mostrar misericordia, no solamente a nosotros, a sus enemigos, aquellos rebeldes, arrogantes. El Dios Santo quiere atraer así a Él a pecadores inmundos e ingratos. Ese es nuestro Rey. Amén. Todo el día, no se cansa, todo el día extiende sus manos a un pueblo rebelde. Lo dijo Isaías en el capítulo 65, palabras del profeta. Sabe que esa pared de separación que existe entre nosotros y que existe entre Dios se levanta por culpa nuestra, no por culpa de Dios. Dios nunca se aleja, Dios no se aleja de nosotros, sino nosotros nos alejamos de Él. O Dios me ha dejado, no. Tú te alejaste de Él. Dios no te dejó, no se alejó. Dios no, ¿por qué no se aleja? Porque Él no abandona sus obligaciones. Nosotros sí, así nos alejamos, nos apartamos de nuestras obligaciones. Se supone que somos nosotros los que debemos hacer las reparaciones, arreglar las situaciones. Somos nosotros, no Dios. Pues, y ahí hay otra aplicación para nuestra vida. Reconocer primero que Dios nos ha alejado. Reconocer que es el pecado en cada uno de nosotros que nos aleja, que hace el pecado. Se esconde, se oculta de Dios. Es lo primero que hace, ocultarse, apartarse, levantar una muralla. Y luego, cuando viene el castigo, cuando se ven las consecuencias de la violación de la ley, la gente, ¿qué hace? Echarle la culpa a Dios. Dios no me ama y yo no me merezco esto. ¿Por qué a mí? No, la culpa no es de Dios. Pero el hombre está tan ciego que no alcanza a ver su pecado, que no quiere reconocer. Porque el hombre se ha sentado en el trono que no le corresponde, porque está en el trono que le corresponde a Dios. Pero mire, sin embargo, hay un gesto asombroso de gracia. ¿Quién toma la iniciativa? Dios. Hoy yo acepté a Dios en esta semana, reconocí que eres mi Señor, mi Salvador, soy salvo yo. No, mi hermano, tú jamás reconociste a Dios, nunca. Tú no estabas capacitado ni estás. Fue Dios quien viene trabajando en tu vida de hace rato, por medio de tus amigos, de tus familiares. Tú no. El hombre no está en la capacidad. Es Dios quien toma la iniciativa. ¿De qué? De reconciliación. No nosotros. Y todo el propósito de la encarnación, de la redención, fue remediar esa hostilidad entre el hombre y Dios. Derribar esa pared que el hombre la levantó. ¿Qué sucede? Pues el cordero debía ser sacrificado. Nuestra deuda debía ser liquidada. La justicia debía ser satisfecha. Nuestro rescate tenía que ser pagado. La maldición que estaba en nosotros debía ser solucionada en un lugar de maldición, en la cruz, como lo dice Gálatas 3. Ahora nosotros, si nosotros, conociendo todo esto, no podemos o no identificamos la condición de los familiares, de amistades que están perdidos, nunca vamos a entender la urgencia
de cumplir con nuestra responsabilidad de llevar las buenas nuevas, de comunicarles que hay una esperanza. La palabra de reconciliación, como lo dice 2 Corintios, capítulo 5. Nuestra gratitud porque estamos aquí, nuestra adoración, la evangelización, depende de algo muy importante. Depende de que hemos reconocido que nosotros estábamos perdidos. Amén. Que estábamos en ese lugar que muchos se encuentran ahora. Sabemos que sin Cristo la vida no tiene sentido ya para ninguno de nosotros aquí. Y para muchos que nos escuchan. Sin Cristo no hay sentido en esta vida. Todo lo material, todo lo superficial es pasajero, como el viento, desaparece. Y los corazones quedan vacíos, quedan insatisfechos. Entonces, como el hijo pródigo, se dan cuenta que están muy lejos del Padre, que están muy apartados. Pero pocos, muy pocos vuelven en sí y deciden regresar a su Padre, arrepentidos y agradecidos, porque es el único que jamás los va a abandonar, que jamás abandona a sus hijos. Amén. Antes de concluir, debemos saber que separarse es alejarse. Una madre conoce a sus hijos, los conoce porque hay una unidad, hay un amor, un vínculo de unidad que los mantiene juntos y crecen, se conocen mutuamente. En el momento que hay separación, cuando alguien decide separarse, cuando el padre decide irse, alejarse, cuando la madre decide abandonar a sus hijos, me voy, va a abandonar, y abandonar es no amar. Rechazar es no confiar, es dudar, es permitir que el orgullo se siente en su trono de pecado. Ninguna razón, escuche esto, ninguna razón para todos aquellos que no tienen una, sino tienen cientos, ninguna razón es justificable mientras exista el perdón. No hay razón justificable mientras exista el perdón. Va a haber una esperanza, y esa esperanza nos va a recordar incluso en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Nos va a recordar cuando nuestra mente puede decir: déjalo todo, no, 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 no. No lo hagan. ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Acaso Dios nos ha dejado? Y Él sí tiene todo el derecho para hacerlo, razones suficientes para hacerlo, pero no lo ha hecho. Vivir una vida que agrade a Dios es estar en un camino opuesto al mundo. A un mundo sí de tinieblas, sí. Puede brillar, puede verse muy, muy hermoso ante nuestra vista, pero es un camino de oscuridad, un mundo de tinieblas, un mundo de tropiezo. Si agradamos a Dios, no vamos a agradar al mundo. Y vamos a sufrir en nuestro caminar. Pues el Señor nos dice: coja su cruz. Cristo Jesús, su nacimiento de humillación, una cruz humillante, muerte humillante, un camino de sufrimiento, de dolor, su caminar. Pues vamos a sufrir en este caminar, pero estamos aquí de pasada, y como cristianos debemos tener gozo en medio de ese sufrimiento. El apóstol Pablo nos dice que
que demos gracias en todo. Que demos gracias en todo. ¿Sabe? El mundo nos va a atraer, nos atrae por nuestra naturaleza. Es un imán y queremos imitar al mundo, queremos ser como el mundo, queremos actuar como el mundo. Pero la palabra nos dice, pues, quien no está con Dios es el enemigo de Dios. Si nos agrada el mundo, no nos va a agradar las cosas de Dios, jamás. Que Dios nos ayude en eso. Y recordemos que la mayor necesidad no lo vea la mayor necesidad como sanarnos de una enfermedad, mirar por la justicia, la armonía de nuestro pueblo, de nuestra nación, de nuestra sociedad, que desaparezca la pobreza, que haya paz entre todos. Esa no es la mayor necesidad. La mayor necesidad es que podamos ser transferidos al reino de Cristo y obtener el perdón de nuestros pecados. Esa es la mayor necesidad de todos. Dijo alguien, un autor, he aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca de la vida. He aprendido a besar la ola que me lanza contra la roca de la vida. ¿Cuál es nuestro pensamiento? ¿Cuál es nuestro deseo? Pues el deseo de un cristiano está fundamentado, firme en esa roca, firme, no en la arena. Y que todo creyente en esa roca pueda tener seguridad absoluta que Él reina, que Él gobierna. Cierro con este texto de David, en el Salmo 148. Alaben al Señor desde los cielos. Alábenlo desde las alturas. Alábenlo todos sus ángeles. Alábenlo todos sus ejércitos. Alábenlo sol y luna. Alábenlo estrellas luminosas. Alábenlo ustedes, altísimos cielos, y ustedes, las aguas que están sobre los cielos. Sea alabado el nombre del Señor, porque Él dio una orden y todo fue creado. Todo quedó afirmado para siempre. Emitió un decreto que no será abolido. Alaben al Señor desde la tierra. En los cielos, ahora en la tierra. Los monstruos marinos y las profundidades del mar. El mar, sí, alabe al Señor. El relámpago y el granizo, la nieve y la neblina, el viento tempestuoso que cumple su mandato, los montes y las colinas, los árboles frutales y todos los cedros, los animales salvajes y los domésticos, los reptiles y las aves, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños. Alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso. Su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos. Amén. Bendito sea su palabra. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Padre. Bendito eres tú. Vamos a adorarle al Señor. Damos gracias, Padre, si nos ponemos de pie y en agradecimiento a su palabra respondemos en adoración. Señor, gracias por tu bendita palabra y que ella quede en nuestros corazones y pueda dar fruto. Padre, gracias por enseñarnos quién tú eres. Gracias por revelarnos a través de tu palabra que tú vives, que tú eres el Rey de nuestras vidas. Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude a caminar confiadamente en todo lo que tú haces. Y si el Señor no es tu Rey, si el Señor no es quien gobierna tu vida, que hoy puedas reconocer que Él es el Rey de todo lo que existe. Gracias, Padre, por tu palabra.
al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, deme 2 minutos.